Mucha gente piensa que el Islam es una nueva religión, inventada por el profeta Mohammed, la paz sea con él. También pueden pensar que los seguidores del Islam adoran a un dios árabe extraño. Estos son conceptos erróneos. Inshallah, si Dios quiere, explicaré qué es el Islam y en qué se diferencia de todas las demás religiones. Antes de comenzar, analicemos las similitudes entre el Islam y otras religiones. El Islam es una de las 3 religiones abrahámicas, junto con el judaísmo, la religión de los judíos y el cristianismo, y tiene muchas cosas en común. Por ejemplo, el Islam dice: Dios nos creó, nos proporciona sustento y no nos dejó abandonados. Más bien, nos envió un mensajero con guía. Quien lo obedezca entrará al paraíso. Quien lo desobedezca entrará al infierno. El Islam también cree en los ángeles y en el día del juicio. Debes saber que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios, e implórale el perdón de tus faltas. Oh gente, les he enviado un mensajero para que dé testimonio de la verdad ante ustedes, tal como antes había enviado un mensajero al faraón. El Islam dice: a Dios no le gusta que nadie sea adorado junto a él, ya sea un ángel o un profeta. Los lugares de culto son para adorar solo a Dios, por lo que no deben invocar a nada ni a nadie junto con Dios. Y el propósito de la vida, según el Islam, es adorar a Dios, tener gratitud por todo lo que Él proporciona. No he creado a los jines y a los seres humanos sino para que me adoren. ¿No es esto similar a su religión? En el Islam, el mayor bien es el Tawhid, traducido como monoteísmo, creer en un solo Dios sin socios. Y el peor pecado en el Islam es shirk, adorar a otros junto con él, ya sea un ídolo, un santo, un demonio o cosas naturales como el sol y la luna. Adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoración a otros. El Islam también cree en los profetas, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y otros, la paz sea con ellos. Te he descendido la revelación como lo hice con Noé y con los profetas que le sucedieron, con Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. David le he revelado los salmos. Envié a cada nación un mensajero para que los exhortara a adorar a Dios y a rechazar la idolatría. Y por último, el Islam dice que todos estos profetas vinieron con el mismo mensaje: adorar a Dios solo, sin partícipes. Esto está de acuerdo con los siguientes versos. Moisés en la Biblia dice: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Jesús en la Biblia dice: ama a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. De manera similar, Mohammed, la paz sea con él, en el Corán, el libro sagrado del Islam, dice: di que Él es Allah, el único. Este es el mensaje del monoteísmo. Cada profeta trajo este mensaje y ordenó a su pueblo que adorara solo a Dios. Pero, ¿qué significa exactamente la palabra adoración? La palabra adoración significa someterse a la voluntad de Dios. Significa obedecerle, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Este concepto de someterse a la voluntad de Dios en árabe se llama Islam. Como religión, el Islam enseña que todos los profetas fueron enviados para guiarnos y unirnos con un mismo mensaje, para adorar a Dios solo, sin partícipes. Es por esto que el Islam no es una nueva religión traída por el profeta Mohammed, la paz sea con él, sino un concepto enviado a todos los profetas, incluidos Abraham, Moisés y Jesús, la paz sea con todos ellos. Ningún profeta trajo una nueva religión, ni Dios reveló otras religiones, sino que siempre tuvo una ideología consistente, sumisión a Él solo, o en árabe, Islam. Diferencias entre el Islam y otras religiones. En el Islam, el nombre de Dios es Alá, que en árabe significa el Dios
o más exactamente, el único digno de adoración. Alá tiene muchos nombres en las religiones abrámicas, como Elohim, Yahweh, Jehová, Elaha. Todos se refieren al mismo Dios. Y el mismo Alá que reveló los 10 mandamientos a Moisés, los salmos a David y los evangelios a Jesús, reveló el Corán a Mohammed, la paz sea con él. Pero el Corán se considera la última y definitiva revelación de Dios, enviada para toda la humanidad y por todos los tiempos. Las escrituras anteriores eran solo para gente específica y un tiempo específico, pero el mensaje del profeta Mohammed, la paz sea con él, es para toda la humanidad y todos los tiempos. A estos 12 envió Jesús sus discípulos y les mandó, diciendo: por camino de gentiles no vayáis. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No te he enviado, oh Mohammed, sino como misericordia para todos los seres. El Corán no se considera la palabra de hombres, sino las palabras divinas de Alá, reveladas al profeta. Cuando el profeta Mohammed, la paz sea con él, recibía la revelación, la recitaba a la gente y la memorizaba instantáneamente, y sus compañeros la memorizaban y los escribas las escribían. El Corán se ha conservado en su árabe original y no se ha cambiado durante más de 1400 años. Hoy en día, millones de personas alrededor del mundo, incluyendo los que no hablan árabe y niños pequeños, han memorizado todo el Corán, palabra por palabra, en el idioma árabe original. Ningún otro libro, y mucho menos un libro religioso, ha sido memorizado como este. Y hay manuscritos completos que han sido fechados por científicos no musulmanes a la época del profeta Mohammed, la paz sea con él. Esto es porque Alá nos dice: yo he revelado el Corán y yo soy su custodio. Contraste esto con la Biblia, que ha sido cambiada innumerables veces. Cientos de versiones de la Biblia existen, todas con diferentes cantidades de libros, capítulos y versos. En comparación, solo hay un solo Corán. Incluso, estudiosos de la Biblia como el Dr. Bart Ehrman dicen que los manuscritos originales del Nuevo Testamento se han perdido y que las copias completas más antiguas datan más de 300 años después de la época de Jesús, la paz sea con él, y están escritos en griego koiné, un idioma que nunca habló Jesús y sus discípulos, quienes hablaban arameo. Sin embargo, el Corán no fue escrito por Mohammed, la paz sea con él. A pesar de ser admirado y respetado por su pueblo, Mohammed nunca aprendió a leer ni escribir y nunca viajó fuera de los desiertos de Arabia. No tuvo acceso al conocimiento, ya sea a través de instituciones o maestros. Sin embargo, el Corán contiene cientos de milagros, profecías, predicciones, afirmaciones históricas y científicas que no podrían haberse conocido en ese momento. El Corán habla sobre cosmología, acuicultura, biología, geología, embriología y muchas otras áreas científicas con un conocimiento perfecto. Esto sirve como evidencia de su origen divino. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. A pesar de esto, el Corán no es un libro de ciencia. El Corán fue enviado para guiar a la humanidad y confirmar y aclarar las revelaciones anteriores. Explica la relación adecuada entre el hombre y su creador y brinda orientación en todos los niveles, incluidos los niveles individual, familiar, comunitario, social, económico y político. Y aclara lo que se ha perdido en las escrituras anteriores. Por ejemplo, en el Islam el concepto de pecado original no existe. Todo niño nace inocente y puro. El Corán dice: cada alma será considerada responsable de lo que haya hecho, y nadie cargará con los pecados ajenos.
No somos responsables por las acciones de otros, ya sea Adán, la paz sea con él, comiendo del árbol prohibido o cualquier otra cosa. En el Islam, si alguien comete un pecado, puede arrepentirse directamente ante Dios. No hay necesidad de confesar al Padre de la Iglesia. Dios puede perdonar a su creación directamente si son sinceros. Y Dios es tan misericordioso que puede perdonarnos sin un sacrificio de sangre. El Islam también cree en Jesús, la paz sea con él, como profeta de Dios, pero no como hijo de Dios. Dios es uno, sin partícipes ni iguales. Jesús, la paz sea con él, es amado y respetado como un poderoso profeta del Islam, nacido de la bendita Virgen María, que Dios esté complacido con ella. Pero ese nacimiento milagroso no lo convierte en el hijo literal de Dios. Más bien, el nacimiento de Jesús es un milagro similar a la creación de Adán, que no tuvo padre ni tampoco madre terrenal. El ejemplo de la creación de Jesús ante Dios es como el de Adán, a quien creó del barro y luego le dijo sea, y fue. Oh gente del libro, no se extralimiten en las creencias de su religión. No digan acerca de Dios sino la verdad, porque el Mesías, Jesús, hijo de María, es un mensajero de Dios y su palabra sé que depositó en María un espíritu creado por él. Él, Alá, no fue engendrado ni engendra. En el Islam, la salvación es a través de la misericordia de Dios, por nuestra sincera adoración solo a Él y por el peso de nuestras obras buenas. La salvación no es por fe ciega ni está garantizada para nadie, como dicen algunos cristianos, sino que viene de la misericordia de Dios, en tener fe y en hacer obras buenas. En el Islam, Dios nos ordena observar los 5 pilares, que son Shahada, testimonio que hay un solo Dios y Muhammad es su mensajero; Salat, la oración diaria 5 veces; ayuno en el mes de Ramadán; Zakat, dando el 2.5% de los ahorros anuales como caridad; y Hajj, la peregrinación a la Meca. Estas son algunas de las principales diferencias entre el Islam y otras religiones. En su esencia, el Islam mantiene el más puro monoteísmo y enfatiza una relación directa con nuestro Creador, sin intermediarios. El Corán es la última y definitiva revelación, una guía y misericordia enviada para toda la humanidad y todos los tiempos. Espero que este video haya sido informativo y gracias por verlo. Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea contigo.